El Shivaísmo Kashmir, que habéis visto que en el título dice Shivaísmo Kashmir Advaita. Advaita en sánscrito es Advaita, o sea, es lo que no es dos. Por lo tanto, es una visión de la realidad como una unidad sin segundo. En la India hay dos grandes escuelas o dos grandes tradiciones Advaita, no duales. Una es el Advaita Vedanta, que quizá es la más conocida, es toda la sucesión de los textos de los Vedas. Anta es en sánscrito fin, es el fin de los Vedas, y es la más conocida porque tanto los ingleses como los alemanes, cuando estuvieron haciendo su labor civilizatoria en la India, que estaba sin civilizar por lo visto, pues cuando vieron los textos del Vedanta y vieron que no solo se podían comparar con la filosofía griega, sino que incluso la superaban. Bueno, claro, esos textos no los podían haber escrito los hindús, porque son bastante burros, ¿no? Y entonces sacaron la teoría de la inmigración indoeuropea, o sea, tenían que ser blancos, europeos, del norte, los que hicieran esos textos, y de ahí salió toda la teoría indoeuropea de una inmigración desde Europa hasta la India, que recibe lo que le llevan los europeos, faltaría más. Se encuentran también con que el Advaita Vedanta, a nivel de organización social, tiene 4 castas, que es lo que conocemos de la India, las 4 castas. Y es una organización social bastante bien estructurada, lo cual hace que ingleses y alemanes entiendan que esto es lo que se asimila o corresponde más a una sociedad avanzada a un nivel, y se asimila más también y se puede comparar más con la estructuración occidental. Digo esto porque también conocieron el Shivaísmo Kashmir, pero el Shivaísmo Kashmir les planteaba bastantes problemas. Uno era que, en fin, como ya he puesto aquí en el resumen, uno era que efectivamente, parece que se remonta al Neolítico, con lo cual es anterior a los Vedas. Entonces no podían hacer una teoría muy indoeuropea, o sea, ya no podían ser los europeos los que protagonizaran aquello, y además era anterior a los Vedas. Y por otra parte, quizá lo que les chocaba bastante es que en el Shivaísmo Kashmir no hay castas, o sea, gran parte de la India no hay castas, no es cierto que haya castas, pero a ellos les encajaba más la visión de las castas, y les sorprendió mucho cómo una sociedad podía funcionar sin la estructuración de las castas, y funcionaba. De lo que hicieron entonces fue ocultar el Shivaísmo Kashmir. Por eso el Shivaísmo Kashmir, a pesar de que si vais a la India, mayoritariamente los hindús son shivaitas y no son del Advaita Vedanta. Sin embargo, pues, es decir, iréis con la concepción quizá de encontrar las castas, que Brahman es el que prevalece, y es a partir de hace 40 años cuando, una vez que acabó la colonización de los ingleses, es cuando el Shivaísmo Kashmir se ha empezado a dar a conocer en Occidente. No es todavía muy conocido. O sea, el propio Raymond Panikkar, que conocía bien la India, tiene un capítulo dedicado al tantrismo, que habla en un trozo pequeñito de una corriente dentro del tantrismo que se llama Shivaísmo Kashmir, pero no le da mucha importancia. Y eso que es reciente y era conocedor. Bien, entonces hoy entraré en esta tradición que efectivamente es milenaria, pero es actual, son cientos de millones de hindús que están en ella, pero bueno, sí haría la salvedad que si esta tradición, como otras, vienen del Neolítico, lo que sí es cierto es que entonces la visión evolutiva que nos han, es decir, que nos enseñan desde pequeños, no casa.
no casa, porque parece que en el Neolítico, como veréis, es decir, las visiones del mundo eran bastante superiores no ya a lo que hay ahora, sino a lo que había en Grecia y Roma. Con lo cual, la visión por parte de las dos grandes corrientes advaita o no duales de la India, pues para ellos no hay un ascenso desde el mono hacia aquí, que poco a poco el ser humano va evolucionando hasta que llega a esta maravillosa sociedad de ahora, en fin, en que lo que nos caracteriza es el uso de artefactos, ¿no? No tiene mucha vida interior, pero sí exterior, ¿no? Al contrario, es decir, lo hacen al revés. En el principio de la humanidad era la Edad de Oro. Y en la Edad de Oro toda la humanidad tenía una visión clarividente de dónde estaba, de dónde venía y hacia dónde iba. Y ahora estamos en el Kali Yuga, que es en la Edad de la Ignorancia. Por eso también, es decir, tanto el Shivaísmo Casimir como el Advaita Vedanta, como otras tradiciones tienen carácter iniciático. Iniciático en el sentido de que solo una pequeña parte, una minoría es iniciada. La mayoría en la India no es iniciada, sí tiene como visión global la visión no dual, pero iniciados en la edad de la ignorancia, porque también están en la edad de la ignorancia, pues es una pequeña minoría. Como veis, la historia se ve al revés que la que nos han contado. Bien, hecha esta introducción, voy ya a entrar directamente en esta tradición. Bueno, en principio os diría que lo que voy a tratar es de que os acerquéis de alguna manera, puesto que, bueno, es imposible, evidentemente, ni en una hora ni en 10, es decir, poderos transmitir esto, puesto que esto no es una teoría, es decir, esto no es la filosofía de Descartes, o sea, no es la teoría de un señor que se la ha inventado y que, digamos, a nivel académico en la universidad se explica 2 o 3 veces hasta que se entiende, y cuando se entiende intelectualmente, pues uno dice, vale, ya sé lo que dice Descartes, ¿no? No, esto, es decir, esta tradición, como las otras, pues es un camino, fundamentalmente, yo el conocimiento lo pondría en segundo plano, es un camino de experimentación. Y por lo tanto es un camino, en este caso, de experimentación de la realidad como algo no dual. Transmitir una experimentación es imposible. O sea, lo que yo puedo experimentar durante 6 años, es decir, esto es imposible transmitirlo. Quiero decir que si la fruta no se prueba, pues, es decir, se puede explicar, se puede explicar cómo es una manzana. Pero si no se prueba, es muy difícil conocerla, ¿no? Conocerla en el sentido bíblico. El sentido bíblico, cuando se dice que María no conocía a varón, no es que no conocía a San José de vista, o sea, es que no se había acostado, bueno, no se acostó, perdón, es obra del Espíritu Santo, pero quiere decir que no conocía a varón, es que efectivamente no le conocía en el sentido experimental, ¿no? Bueno, lo que sí os pido entonces es, como actitud, es que escuchéis con cariño y que escuchéis no para aprender o para decir, ya conozco el Shivaísmo Casimir, porque eso sería una presión intelectual bastante occidental, fría, ¿no? Sino con el deseo de sintonizar con una forma de estar en el mundo bastante distinta a la que hay aquí. Digo sintonizar es o sea, es conjuntar el mismo tono, ¿no? Yo voy a emitir un tono, prefiero más que una doctrina, una melodía, por así decirlo. Y, en fin, las melodías llegan al corazón. Se pueden explicar también, se puede explicar la pasión según San Mateo de Bach una vez que se escucha, pero lo que suscita dentro, fundamentalmente, no es una mera síntesis intelectual, suscita toda una serie de sentimientos que llegan al corazón internos, ¿no? En este sentido, pues, es decir, trataré de
por mi parte también, expresar con el máximo de respeto una cuestión que es sagrada, que no es profana. Por mucho que en la no dualidad todo es sagrado, incluido el que mata. Bien, entonces, a este nivel comenzaré de forma ritual con una primera salutación a Shiva. Shiva es el nombre que recibe la única realidad, ¿no? Lo que se entiende que es la única realidad sin segundo dentro del shivaísmo Kashmir. La raíz en sánscrito de Shiva es el que da dones, en sentido radical, o sea, el que da todos los dones, el que da todo lo que existe, el que concede las gracias. También hay otra noción que es el supremo gozo. De todas maneras, para que os entre también esto por los ojos, os voy a mostrar primero la triple representación de Shiva, es decir, cómo se le representa a nivel formal, a nivel simbólico. Como dice mi maestro Datta Kanles Tripathi, se trata de ir de lo sensible a lo suprasensible, del mundo de la diferencia al mundo de la única realidad que es indiferenciada, y de las formas a la no forma. Es importante en el shivaísmo Kashmir el universo, el mundo material, es un gozo, es decir, y hay que gozarlo. Es decir, no es ningún tormento, ni estamos en el valle de lágrimas, es decir, es otra visión, y efectivamente lo sensible y lo suprasensible está indivisiblemente unido, hasta tal punto que si ves lo sensible, es decir, tienes que ver también lo no sensible, y si ves las formas, tienes que contemplar las no formas. Es decir, no hay formas por un lado y arriba está la divinidad no dual, y después hace falta pues religarlo, ¿no? Esto es más propio de las religiones, ¿no? Las religiones, por una parte está Dios, el sujeto, las personas y el universo, y lo que trata es de religar las tres cosas, que se entiende que están separadas. Desde la no dualidad nada está separado, es decir, el concepto central es de unidad y de indivisibilidad. Bien, hay una primera representación de Shiva que es el Shiva Linga, y que es la representación, digamos, de su trascendencia. O sea, lo habréis visto más de una vez, ¿no? Es esto que veis aquí es el órgano masculino, que está Linga, que está sobre el Yoni, que es el órgano femenino, indivisiblemente unido, pero cuando se venera esto, no se venera eso. Es decir, el simbolismo esto lo que representa es, el Linga es la absoluta conciencia, el yo absoluta conciencia, que es Shiva, y el Yoni lo que representa es la Shakti, con la que está, que es la eterna, digamos, energía o la eterna vibración con la que está indivisiblemente unido. O sea, por lo tanto, esto es la representación de la parte trascendente de Shiva, de la realidad, ¿no? La segunda representación es esta, que también la habréis visto muchísimas veces. Esta es Shiva, Shiva como Nata Raja. Raja ya sabéis que es príncipe, de ahí Maharaja, de aquí decimos Maraja, que es Maha es grande y Raja es el gran rey, el gran príncipe, ¿no? Y Nata Raja es, Shiva es el príncipe de la danza. Lo que se representa aquí es la inmanencia. Shiva también es todo el universo y también es todas las formas, incluidas las piedras, es todo. Y se representa en danza, puesto que el universo está en continuo movimiento, y esto representa, bueno, en el shivaísmo no se concibe un único universo, digamos, al estilo cristiano. O sea, hay un universo, y cuando este universo se acaba, pues vamos al juicio final,
y no se dice que haya ningún universo posterior. Es decir, aquí la Shakti, la absoluta conciencia, en su eterna vibración, es decir, produce universos uno detrás de otro. Y esos universos aparecen, se mantienen y se reintegran de nuevo en Shiva. Es decir, por lo tanto, son universos uno detrás de otro. Y esto representa efectivamente todo este movimiento de universos que aparecen, se mantienen, se reintegran en la única realidad. Y también aquí esto también simboliza todo el ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos, puesto que, es decir, en el shivaísmo Casimir, es decir, si cuando mueres del primer nacimiento, es decir, no has llegado, aquí no existe el concepto de liberación, puesto que aquí no hay que liberarse de nada, existe el concepto de reconocimiento, patria viña, ¿no? De que reconozcas lo que realmente eres. Si no has llegado al reconocimiento, pues te reencarnarás. Bien, y la tercera representación es esta. Esta es Shiva en meditación. Bueno, esto representa que efectivamente, como ya veremos, el que entra en ignorancia no somos nosotros. Nosotros somos formas de la absoluta conciencia de Shiva. Por lo tanto, el que entra en ignorancia es él. Es él. La ignorancia es él. No es propia del ser humano. Es él. Él bajo las formas limitadas. Después entraremos. Y efectivamente, él también se le representa en esta forma de meditación o de meditación suprema, que es la meditación, digamos, más profunda en el shivaísmo Casimir, se llama Samadhi. Samadhi, Sama, en sánscrito es lo que es idéntico a sí mismo, lo igual, de ahí sale en inglés same, igual. Y esa es aquello, es decir, es el estado de meditación en que has llegado al reconocimiento de la identidad absoluta, de la mismidad absoluta. Bien, estas son las tres representaciones y bueno, aquí tenéis ya un primer acercamiento a las dos dimensiones, o a las tres, a la de trascendente, inmanente y en la medida en que, es decir, se autolimita en el universo y en nosotros y entra la ignorancia, después tiene un ciclo en que se vuelve a reconocer otra vez. Y este sería Shiva en posición de meditación, se representa el camino iniciático. Bien, entonces, hecha esta introducción, voy a hacer una primera salutación ritual a Shiva, recogiendo una salutación de Las Manju, que es el último gran maestro que murió hace 15 años del shivaísmo Casimir. Él hacía una salutación que yo he redactado al momento este, y la salutación es que Shiva, el único yo, autoconciencia absoluta y eterna vibración, única realidad sin segundo, que ha asumido en este caso la forma de mi individualidad, que Shiva salude a su ser universal, también Shiva, a través de esta charla y de este local de Plural 21 y entre vosotros, todo lo cual también es Shiva, para que destruya los obstáculos que produce la ignorancia que también es el Shiva. Como veis, es una expresión concreta de la no dualidad. Es decir, aquí no hay pares de opuestos o de opuestos que se armonizan, hay una única unidad indivisible. Utpaladeva, que es uno de los grandes maestros del shivaísmo Casimir, dice en sánscrito Sarva Atma Paribhavana, o sea que es todo está en todo.
sea que en una mínima brizna de paja está contenido, está todo, puesto que esa brizna indivisiblemente es la absoluta conciencia y no se puede separar. Bien, es otra manera de ver la realidad. Realmente sé que es difícil, pero no os pido un acercamiento intelectual, sino, digamos, más interior, puesto que estamos educados, después si queréis al final entraremos, estamos educados en que yo soy yo no soy tú, y mucho menos soy la silla. Tampoco soy plural 21, vengo, pero plural 21 es otra cosa. Es decir, toda esta separatividad en la que nos han educado y en la que yo soy yo y mis obras y el fruto de mis obras, que como veréis no tiene nada que ver con esta otra visión. Bien, y ahora ya pues recitaré el mantra, que es el ritual con el que, digamos, se inicia digamos, todo acto en el Shivaísmo Casimir, y es este mantra, que es el Om Namah Shivaya. El Om, que ya sabéis que es la contracción de las tres letras de A, U, M, se contraen efectivamente en un solo sonido, y después ya, es decir, la palabra esta, Namaha, de la que sale Namaste, es una palabra central en el sánscrito, y cuando se saluda en la India, cuando se saluda con Namaste, Namaste no es hola, Namaste es me inclino ante ti, y me inclino ante ti porque eres el todo, o sea, es un saludo bastante profundo. Es decir, cuando dicen Namaste es me inclino, me arrodillo ante ti que eres el todo. Es decir, por lo tanto, es el reconocimiento también en cualquier encuentro de la no dualidad, para no confundirse. Namaha es efectivamente, Namah Shivaya es me inclino ante Shiva, ante la absoluta conciencia. Cuando se canta este mantra, se acentúa 3 veces la palabra Om, porque, y aquí hay una diferencia con el Advaita Vedanta, la diferencia central con el Advaita Vedanta del Shivaísmo Casimir está en que para el Advaita Vedanta el universo es un sueño, es un mal sueño de Brahma. Brahma lo sueña y cuando se despierta dice, efectivamente es un sueño, es una ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, estamos en la edad oscura y realmente no es sencillo admitir que este universo o este mundo tal como lo vivimos, en la edad de la ignorancia, en la que existe todo tipo de moralidades y amoralidades, etcétera, que esto también sea la absoluta conciencia, que, como se dice en el Shivaísmo Casimir, el que mata, el criminal que mata, es él, pues es bastante duro de entender, ¿no? Es bastante duro. Y es cierto que en las tradiciones que nacen en la edad oscura, que aunque finalmente el universo es él, puesto que nada puede estar fuera, pero sin embargo hay cosas que no son él. La parte de la ignorancia, el pecado, en fin, todas estas categorías no pueden ser él. No puede, y hay un rechazo. El Advaita Vedanta es bastante radical. Pues bueno, es el sueño de Brahma. Es aparente. Neti neti. Ni es no realidad, ni es realidad. No lo admite. Es la diferencia con el Shivaísmo Casimir. El Shivaísmo Casimir dice que el universo es real. Y que el universo es una autolimitación de Shiva, es cierto. Y que hace caer a Shiva en la ignorancia, a la absoluta conciencia. La ignorancia es él. Bueno, ¿y qué pasa? Si es omnipotente y si lo puede todo. Y como veremos, pues el universo es su divino juego, donde goza autolimitándose. Por eso, en este mantra, se acentúa 3 veces la palabra, se acentúa 3 veces el Om. La primera acentuación es, y es precisamente para recordar la indivisibilidad entre el universo y la absoluta conciencia o la eterna vibración, que es Shiva. La primera acentuación del Om
es Brahman, que sería la creación. Bueno, la palabra creación no es correcta, es decir, el verbo en sánscrito es Risti. El Risti es que la absoluta conciencia, el único yo, que es eterna vibración, que está en ebullición, se desborda. El Risti es se desborda, y al desbordarse da lugar al universo. Por tanto, no existe el concepto de creación, sino de desborde, de continuo desborde de su infinita energía, ¿no? Entonces, esto sería Brahman, esto es el Risti. La otra acentuación es Vishnu, que es el símbolo de no solo, es decir, se desborda y hace aparecer los universos, sino que además los tiene que mantener. Los tiene que mantener, no es ninguna tontería. Es decir, el universo se tiene que mantener cada millonésima de segundo, tiene que mantenerse. De hecho, la palabra que se emplea en francés en el presente es maintenant, que es lo que se mantiene. Lo que se mantiene. Y el que lo mantiene, porque no solo, claro, el que lo mantiene en esa millonésima de segundo en sucesión, indivisiblemente, es también la absoluta conciencia. Y el último on que se acentúa es la reintegración, de que todo universo finalmente se reintegra otra vez en Shiva y desaparece y aparece otro universo. Bueno, de hecho, se dice un universo, pero en el Shivaísmo Casimir se habla de que hay 118 universos en presencia. Esto es de siempre, no uno solo, pero bueno. Bien, entonces recito el mantra. El mantra es Om, Om, Om Namah Shivaya. Bueno, en el mantra este también está resumido, también está sintetizada toda la no dualidad, puesto que es la indivisibilidad entre el desborde, el mantenimiento y la reintegración de los universos con el Om, que es la absoluta conciencia y vibración eterna. Es indivisible y es inseparable. Por eso este mantra se recita durante el día, porque bueno, durante el día la presión que se recibe, y más en Occidente, es que todo está separado, todo está enfrentado, todo es dual, etc. Y bueno, es uno de los ejercicios iniciáticos, el una y otra vez, es decir, entrar en este ambiente, entrar en esta melodía o en este gran sonido primigenio que hace que entres, o sea, que experimentes a un nivel la realidad como no dual. Bien, y a partir de aquí pues entraré, porque yo creo que es interesante que antes de que os muráis, pues hayáis escuchado algún trozo de los textos del Shivaísmo Casimir. También porque, como veréis, los textos yo creo que son bastante, hombre, desde la no dualidad son bastante inteligibles, entre comillas. Pero bueno, más allá de la cuestión intelectual, yo creo que a través de la lectura de una parte del texto del Paramartasara, el Paramartasara es la esencia, Marta, Arta, la esencia, Param es supremo, y Sara es esencia, Arta es significación y Param es suprema, que es la esencia del supremo significado, o de la suprema verdad, o de la suprema realidad. Este Shastra se llama las ciencias sagradas, en las que se nos inicia, y que es una primera parte de la iniciación. Sin la transmisión de estas ciencias sagradas y su meditación no se entra en la segunda parte, que digamos es la parte más experimental, directa de las prácticas en el Shivaísmo Casimir. Este es el primer Shastra, es el primer Shastra, la primera ciencia sagrada que se transmite, porque es la más, digamos, es la que compendia o sintetiza de manera más sencilla todo el Shivaísmo Casimir. Después hay otros Shastras, ¿no? Bien, entonces en el verso primero es de
Los versos son de Abhinavagupta, que quizá es el más conocido, y a un nivel es el que dentro del Shivaísmo Casimir escribe más. Pero bueno, es decir, el Shivaísmo Casimir es una tradición revelada que no se basa tanto en la lucidez de los maestros, sino en que los maestros, como máximo, los maestros pueden comentar la revelación, nunca escribir por su cuenta nada original. Esto también distingue quizá de Occidente, donde lo que busca cada uno es su originalidad, ¿no? Y los comentarios, los versos son de él y los comentarios son de uno de los discípulos, de su discípulo, que es Yoga Raya. Bien, empiezo el principio del Paramarthasara. Dice que el Supremo Señor, o sea, Shiva, sea siempre victorioso. Nunca ha nacido, es eternamente existente, siendo experto en el arte del propio ocultamiento, ya que, aunque la naturaleza de su ser es la conciencia plena, asume la forma del mundo. Fijaros que estos textos son directos. O sea, en estas 3 líneas ha condensado toda la visión no dual. O sea, aunque la naturaleza de su ser es la conciencia plena, trascendente, más allá del tiempo, del espacio, de la materia, asume la forma del mundo. Hasta tal punto que en el Shivaísmo Casimir se dice que la piedra o la tierra es la consolidación última de la conciencia, puesto que nada puede dejar de ser conciencia. Considerando que me ha sido solicitado por personas sabias, yo, Yoga Raya, o sea, el que hace los comentarios, el maestro del Shivaísmo Casimir, escribo este comentario de carácter explicativo a este sintético compendio sobre la suprema verdad, o el supremo significado, Paramarthasara, obra de mi maestro Abhinavagupta, añadiéndole nuevas consideraciones. Bueno, aquí también veis el espíritu. El espíritu no es decir nada original, sino añadir nuevas consideraciones a lo que está ahí y es inamovible. Bueno, es importante también este concepto de inamovilidad, o este concepto de verdad que nunca cambia. Por eso puede venir del Neolítico, porque una verdad que no cambie tiene que ser una verdad trascendente. Cualquier verdad de aquí que haga referencia al universo, que se tiene que dar en un tiempo, en un espacio y en una realidad cambiante, hombre, siempre será una verdad entre comillas. Siempre será una frase, será una afirmación verdadera, como diría el otro, mientras no haya otra hipótesis que la niegue. No se puede hablar de verdad si no se habla de algo que sea inamovible. Y que si es inamovible, se transmite, que eso significa tradición, que es transmitir efectivamente aquella visión del mundo que precisamente por ser revelada es absolutamente inamovible. Se puede comentar, pero sobre todo, es decir, es para vivirla. Es para vivirla y por eso también está asociada a una lengua sagrada. Quizá esto aquí en Occidente tampoco se conoce porque el cristianismo tampoco tiene lengua sagrada como tal. Es decir, aquí está el sánscrito. El sánscrito es la lengua que se llama lengua sagrada, no es una lengua profana en la que escriben. Es lengua sagrada y es la que está adaptada efectivamente a la transmisión de esta visión no dual. Y el sánscrito pues ha llegado hasta nuestros días tal cual, después de miles de años. Yo recuerdo viendo un documental en televisión, el que hacía un poco estos recorridos que hacen por la India, bastante superficiales, le llevaron a un momento de allí en un templo que hacen la puja, o sea, el acto de veneración al linga, y entonces, claro, él ve cómo recitan versos en sánscrito. Y él pregunta y dice, ¿esta qué lengua es? Y le dicen, no, esta lengua es milenaria, tiene miles de años,
y se sigue recitando tal cual, y se dice lo mismo. Y entonces él, extrañado, dice, ay, y recitan en una lengua que tiene miles y miles y miles de años y ha llegado hasta nuestros días. Bueno, yo entiendo que como occidental, toda lengua del pasado debería ya estar muerta, puesto que aquí cualquier pasado fue peor, ¿no? Y como vamos en ascenso continuo, todo lo que está antes, todo lo que se dice que es del pasado es peor, ¿no? Es otra, y claro, es decir, esto sorprende. Entonces, teniendo en cuenta que el propósito de este tratado era el conseguir la destrucción del sinfín de impedimentos que proceden del dominio, de la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo individual, bueno, aquí tenéis resumido también todo el proceso iniciático. O sea, veis que esto que se escribe no es, tenemos una doctrina muy bonita que explica muy bien el mundo, sino, es decir, lo que hay aquí es una forma de superar la ignorancia, aquellos impedimentos que no te dejan ver la realidad tal cual es, y es para que hagas el camino y la experimentes, es decir, no para que aprendas nada a nivel intelectual. Aquí está resumido, efectivamente, todo el camino iniciático y también cuál es la finalidad de los shastras. La finalidad de los shastras es que a través de esto, que son palabras en secuencia y en secuencia temporal, que a partir de aquí esto sirva como mediación para entrar en lo que no está en secuencia, que es en la experimentación de la no dualidad. Son un medio. Por lo tanto, las palabras en sí, el texto en sí, no se debe como tal, digamos, venerar y en el sentido de absolutizarlo, es el medio para la experimentación, es decir, para entrar en la experimentación de la vía. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el propósito de este tratado era conseguir la destrucción del sinfín de impedimentos que proceden del dominio de la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo individual, el autor Abhinavagupta expresa al principio de este texto su profunda aspiración por identificarse con el Supremo Señor. Bueno, este es el camino iniciático. O sea, identificarte con el Supremo Señor renunciando a su forma mundana. No es mundana en el sentido, digamos, más occidental. O sea, renunciando a la visión dual, a la visión dual. No al mundo, porque en el Shivaísmo Casimir no existen los monasterios. Y además está prohibido renunciar al mundo, porque el mundo es él. Y por lo tanto es un gozo y hay que estar aquí. Bien. Renunciando, es decir, a la visión dual, que le convierte a su vez en un experimentador limitado y asegurándose su unión con su propia esencia divina, la única que existe, cuya naturaleza es la pura conciencia y el supremo gozo. Esta es la esencia de todo lo escrito. Bueno, y entonces también, para que también lo escuchéis, y quizá a lo mejor ya no lo escucharéis más, pero es decir, los versos se transmiten en sánscrito desde hace miles de años y se cantan, siempre los versos se cantan. Bueno, los versos que se pueden llamar también estrotas o cáricas, ¿no? Spanda cárica, pues son los versos de la espanda. Bien, os canto el primero. Primero es Param parastam gahana annadim ekam nivishtam bahuda guhasum sarvalayam sarvasharan sharamestam bameva shambun sharanam prapadie. Bien, entonces, bueno, se canta porque se emplea siempre la melodía. Los textos no se leen. Y yo creo que no se leen porque el sonido, no es lo mismo recibir un texto leído que un texto cantado. Un texto cantado, es decir, coge más todos los sentidos, digamos, llega más al corazón. Porque en el canto también hay una transmisión que va más allá de, o sea, de leerlo. Cuando se leen las cosas a pelo, es decir, son más frías, ¿no? Bueno, y juega también dentro del sonido este primordial de los mantras. Bien, param, vais a ver como aquí en este primer verso está condensado también todo lo que se expresa en todas las ciencias sagradas, incluido el Paramarthasara. Dice param es al supremo, o sea, que lo trasciende todo. Para están gahanat, bueno, para están, de ahí viene el verbo en las lenguas indoeuropeas, el verbo estar. Es casi igual.
al que está Gajanat, o sea, más allá de Maya, o sea, está más allá de la autolimitación y de la ilusión de la ignorancia. Anadin es el que no tiene principio, o dicho en positivo, el que es el ser primordial, antes del cual no ha existido nada. Por lo tanto, es el principio de todo principio. Ekam es uno, Duaita es dos, ¿no? Ekam, o sea, el uno sin segundo, el uno que no tiene nadie o nada que sea distinto de él. Nivistam Bajuda Guhashu. Claro, hasta aquí veis que es toda la parte trascendente. A partir de aquí viene toda la parte inmanente. O sea, Nivistam Bajuda Guhashu, Guhashu es ocultarse. Y es aquel que tiene el arte de ocultarse en las formas del universo, siendo él. Y que se oculta, Sarvala y Sarva es multitud, que se oculta en la multitud de formas, Shara, quietas, o sin vida y vivas, ¿no? Ashara. Y entonces acaba, por lo tanto, esta es la parte indivisible de su inmanencia. Bam Meva Shambun Sharanam Prapadie es a ti, que eres mi esencia, que soy yo también, indivisiblemente, vengo a pedir Sharanam, protección. Bueno, pero siempre, como veis, las palabras parece que dan a entender que yo, distinto de ti, vengo a pedir a ti, pero lo que está detrás, una vez que ha dicho que a la vez es todas las formas, es lo que se entiende es que yo, que soy tú, vengo a pedirte a ti, que soy yo, el refugio, o sea, o vengo, es decir, a experimentar la no dualidad. En el comentario, Yoga Raya dice, con el fin de alcanzar la unión contigo, Chambun es otro de los nombres que recibe esta única realidad, aparte de Shiva. Chambun es la suprema sabiduría. Yo busco refugio en ti. Tú, pero fíjate, claro, a continuación ya para que no se vea ninguna cuestión dual, tú eres no solo idéntico con mi divina esencia, que es la misma esencia de todos los experimentadores, o sea, se refiere de todas las personas o seres que existen, tanto limitados como el Supremo, sino que también tú eres por naturaleza el trascendente. O sea, como veis, escribir, o sea, la doctrina sobre la no dualidad es un círculo continuo, se va diciendo siempre lo mismo, de distintas formas, pero siempre se vuelve a decir lo mismo, porque no hay salida. Por eso dice, sino que también tú eres por naturaleza el trascendente absoluto, pero por si se había olvidado, que también eres todos los seres. Cuando en el verso se dice a él solo, Chambun, el cual no es diferente de su divina esencia y al cual me dirijo en busca de protección, el autor nos explicita con claridad que él no está invocando ninguna divinidad menor, sino la absoluta conciencia. Bien, se puede preguntar de qué tipo es la naturaleza de Shambun o de esta única realidad. Y la respuesta es que es la absoluta trascendencia, la plenitud misma, y está revestido con todos los poderes de la Shakti, o sea, de la eterna vibración, de la eterna energía. Bueno, ya veis que vuelvo a repetir, aquí ya coge el otro aspecto que es indivisible. O sea, la Shakti no es un atributo, es la absoluta conciencia y uno de sus atributos es que es la eterna vibración, sino que es indisoluble a su esencia. Si no hubiera Shakti, la absoluta conciencia no existiría. Es la otra diferencia con el Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta, como para el Advaita Vedanta el universo es un sueño, viene derivado también de que Brahman, que es el nombre que le da a la única realidad, por lo tanto también es una doctrina, es un camino iniciático no dual, Brahman no tiene Shakti. O sea, el debate entre el Shivaísmo Casimir y el Advaita Vedanta, el debate central es este. Porque el Advaita Vedanta dirá, no puede vibrar. Si vibra, si es autodeseo,
es que desea algo que no es él, es que evoluciona en el tiempo y en el espacio. Y por lo tanto, para la Advaita Vedanta, Brahma es la conciencia absoluta, pero absolutamente estático. O sea, es una contemplación pura de sí mismo, que tiene un mal sueño, que es el del universo, pero que él recapacita, despierta y se da cuenta que es un mal sueño. Bueno, esto sintetizando es para que veáis la diferencia entre las dos grandes tradiciones, no duales. También os quiero señalar que en la India no tienen por costumbre lo que se hace en Occidente, ¿no? O sea, que sería, bueno, estás equivocado, estás en el error, luego mi doctrina es la verdadera. Esto no lo oiréis decir nunca a un hindú. En el debate que tienen entre la Advaita Vedanta y el Shivaismo Casimir, incluso ahora, si asistís a un debate, veréis que nunca dirán, primero nunca descalificarán globalmente al Shivaismo Casimir, a la Advaita Vedanta, ni a la Advaita Vedanta al Shivaismo Casimir. Lo único que dirán es, mi explicación de esa única realidad no dual es más completa que la tuya. Y ahí se acaba. Nunca dirán, estás en el error, estás en la ignorancia, sino es más completa que la tuya. Con lo cual también lo que se da a entender es que, digamos, cada tradición pone el acento donde piensa que... Y por lo tanto, si bien todas las tradiciones no duales, digamos en su última explicación, son no duales, pero también hay que, y esto en la India son bastante rigurosos, la forma como se expresan no es necesariamente igual. Incluso, fijaros que puede ser aparentemente contradictoria, porque de decir que el universo existe a decir que no existe, la distancia es brutal. Es brutal. Y sin embargo, es decir, no se considera eso error. Es decir, te podrán decir que el Shivaismo Casimir parece que se remontaría a la Edad de Plata, en el sentido se remontaría a una edad en la que no se había entrado en la edad de la ignorancia. Por lo tanto, que el universo fuera la absoluta conciencia, desde la clarividencia de la humanidad, no es trivial. Y te dirán que el Vedanta, quizá al nacer dentro de la edad de la ignorancia, pues, es decir, entonces tiene más dificultades para integrar el universo con toda la cuestión humana, siendo indivisiblemente la absoluta conciencia. Entonces dice de qué tipo es la naturaleza, por lo tanto, de Shambhu, de esta única realidad. Y la respuesta es que es la absoluta trascendencia, la plenitud misma, y está revestido de la Shakti. La Shakti se despliega en 5 Shaktis principales, o en 5, digamos, energías principales. Cuidado porque todo esto está en el plano de la trascendencia, por lo tanto, aquí no hay ni tiempo, ni espacio, ni recorrido. No tiene nada que ver con las energías en el universo que sí tienen un recorrido en tiempo, en espacio, etc. Las 5 Shaktis, que son Chit que es la conciencia, Ananda, que es el supremo gozo, o sea que Paramashiva, en cuanto a su eterna vibración, es Chit. Chit es autoconciencia, o sea, él se autoconoce al mismo. De hecho, la palabra conciencia, dicen que eso no se debería traducir así, se debería traducir la absoluta autoconciencia, puesto que cuando se dice conciencia, la conciencia puede ser de él o de otro. Si se dice la absoluta autoconciencia, no tiene salida, puesto que si tiene conciencia solo es de él mismo. Chit, Ananda, que lo veréis que muchísimos maestros se llaman Ananda, pues es el supremo gozo. Icha es la suprema voluntad de hacer lo que quiera y como quiera. Jnana, que es el supremo conocimiento. De la raíz Jñá, pues se derivan los verbos que ya conocéis. Gnoscere, cognoscere, conocer. Llega hasta aquí. Y es la suprema acción o la suprema capacidad de llevar a la acción todo aquello que piensa o que desea. Kriya. Todas estas Chit, Ananda, Isha, Jnana y Kriya son las 5 grandes Shaktis indivisibles con Shiva y su Shakti, ¿no?
Y de igual manera existe en su divina naturaleza en absoluta plenitud, en el reino de lo más puro, Parama Shiva, extendiéndose desde el nivel más alto. Bueno, y aquí entonces habla de lo que ahora haremos un recorrido, que son de los tattvas. Los tattvas son el momento en que Shiva, como absoluta conciencia y absoluta energía y autodeseo que está en ebullición, efectivamente se derrama, se desborda y comienza su proceso de autolimitación. O sea, se va a convertir en universo. Es decir, se va a convertir en algo que es temporal y que es espacial. O sea, que no tiene nada que ver con él. O sea, es decir, por eso cuando se dice que el universo es un reflejo de él, no es reflejo. No tiene nada que ver. Que tiene que ver la eternidad con el paso del tiempo. Y aquí hay un proceso por el que pasa por distintos estados, y este es el proceso de los tattvas, que son los distintos estados de este proceso de autolimitación que lo veremos después. A continuación, Yoga Raya explica la frase esta de sin principio, Anadim, que hace referencia a que es eternamente primordial en el ámbito de cualquier experiencia o de cualquier existencia, y por lo tanto es el primero y principal experimentador. Veis que en el Chiverismo Casimir se usa mucho también la palabra con respecto a la absoluta conciencia de el gran experimentador, porque, es decir, él primero se experimenta él mismo, que es el que tiene todo el poder y que es la energía eterna, y después, en la medida en que se autolimita en el universo, pues también, a través de tomar nuestras formas, también experimenta todo lo que nosotros decimos que lo experimentamos nosotros como individuos. Es decir, que es el gran experimentador y es todos los experimentadores. Esto es bastante propio también del Shivaísmo Casimir. Y por otra parte, pues Ekan es el único sin posible segundo. A pesar de que él es la absoluta trascendencia, él también existe en el ejercicio de su divina libertad. Se dice también que es la libertad absoluta, Suatantria, en sánscrito, en el ejercicio de su divina libertad, en infinitas formas, en los seres más profundos, los que gobiernan en donde están las deidades, así como en los experimentadores de naturaleza limitada. En otras palabras, a pesar de ser pura conciencia por naturaleza, él existe después de manifestar el mundo, abarcando toda la creación de lo animado e inanimado como un actor. Esta es otra forma de expresarlo. La forma de que Shiva es en el caso del universo, es un actor que, es decir, disfruta haciendo todos los papeles, o sea, todos los papeles que somos nosotros. Y efectivamente, es decir, ha asumido mi forma y disfruta, es decir, haciendo el papel de Arcadio. Y él es la ignorancia, y él es mis limitaciones, lo que yo llamo mis limitaciones, etc. Asumir efectivamente el rol, el papel de actor que interpreta diferentes papeles, tantos como lo de toda la infinita variedad de experimentadores que hay en los universos. Por lo tanto, se describe en el verso como el refugio de todo. Él es el refugio de todo el universo, donde están experimentadores, todos los experimentadores limitados y los respectivos objetos de sus experiencias. Todo el universo existe en el supremo experimentador, pero los pares de sujetos y objetos aparecen divididos y manifestados en diferentes formas. Pero ellos no pueden tener más existencia que la de la pura iluminación, cuya naturaleza no es otra que la pura conciencia. Bueno, lo que está diciendo aquí es que cualquier cosa que exista tiene que ser él, porque si no es él, no puede tener existencia. Por eso, claro, la conclusión es clara. Ya, pero es que este es el violador, el padre violador de Viena que violó a sus hijas. Bien, en el Chiverismo Casimir no le puedes llamar malvado. No existe el concepto de maldad, porque el que hace eso es él. Ya sé que suena mal, y ya sé que destruye toda la moral en la que estáis educados.
pero el que mata y el que viola es él. Él no tiene moral, no puede tenerla. Y bueno, quizá desde la perspectiva occidental es una de las cosas más difíciles de entender, porque las otras tradiciones, las tradiciones del libro que conocemos aquí, hasta ahí no llegan. O sea, que finalmente Alá es todo, que finalmente en la Trinidad está todo, que finalmente Jehová, sí, pero atención, el pecado es el pecado, y la responsabilidad es tuya, y la redención está ahí. O sea, esto va más allá de toda moral. Os lo digo también porque en el Shivaismo Casimir no tenemos moral, o sea, no hay normas. Esos cientos de millones que no son iniciados, pero que están en este ámbito, la única moral que se nos pide al entrar es que todo lo que veas es Shiva, y por lo tanto tu mayor enemigo es él. Y por lo tanto la única actitud moral que se pide es la de la compasión. Compasión viene de compatere, o sea, que cualquier cosa que tú ves, de crímenes, de lo otro, de cosas que te pueden hacer, que llamamos malvadas, etcétera, es decir, tú tienes que tener la actitud de compasión, o sea, de padecer conjuntamente con el otro lo que le está pasando, porque el otro y tú y la absoluta conciencia sois lo mismo. Y lo que el otro hace, lo haces tú. Y lo hace la absoluta conciencia. Bueno, ¿qué moral se deriva de aquí? Pues efectivamente no se deriva ningunos 10 mandamientos ni ninguna moral. En el Tao hay un verso que dice: y cuando el Tao ya no es conocido, ya no es experimentado, aparece la moral, aparece el humanismo. O sea, lo que está diciendo de otra manera, para que lo entendáis, es que si yo quiero una persona y vivo en familia y los queremos todos, dentro de que siempre es limitado, no hace falta ningún reglamento. O sea, en el momento que se deja de querer, pues ya se puede decir: oye, esta habitación es mía, esto no lo toques, que lo compré yo. Empiezan las reglas y empieza la ley, y la ley tiene que cumplirse. En ese momento ya, es decir, la moral aparece cuando lo otro ya no discurre, precisamente por el otro cauce. Bueno, para que nos acerquemos de alguna manera. Es cierto, hay un texto del maestro de Las Manyu, donde dice, sí, la absoluta conciencia mata, es la que mata y es la que viola, etcétera, pero no es un asesino, porque para ella no existe la moral. Es decir, cuando mata, lo que se produce es un cambio de estado. Bueno, ya digo que quizá esto sea lo más difícil de entender, más y menos cuando vivimos en sociedades, incluso ya en un cristianismo mayoritario, en el que prevalece más la ley sobre el amor, y en el que, si bien Cristo decía aquello de que vengo a superar el Viejo Testamento, y si os decían ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, cuando te den en la mejilla, por la otra. Bueno, claro, eso tampoco tiene explicación, eso desde una cuestión dual: si te dan en la mejilla, no pongas la otra. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos asistiendo a una clase de filosofía, y al profesor estaba explicando la frase aquella de Sócrates, que dice: es mejor padecer el mal que hacerlo. Y yo recuerdo que el 90% de los norteamericanos que había pegaron un bote. Imposible. Si me hacen el mal, yo lo hago. Y si me matan, yo mato. Fíjate, Sócrates, claro, estaba más atrás, estaba más arriba. Es mejor padecer el mal que hacerlo. Y bueno, en el caso del Nuevo Testamento, parece que efectivamente lo que anunciaba era entrar en la dinámica de si te quitan la capa, pues dales lo que te queda de ropa. Bien, es decir, está ahí también, pero desgraciadamente, ¿qué es lo que prevalece en nuestras sociedades democráticas? Pues hombre, prevalece, pues nos lo dicen todos los días, la Constitución. No se puede saltar la ley. Bueno, cuando se actúa por ley, pues ya vemos para qué sirve. La ley,
como no se actúa por amor, como se actúa por moral, pues evidentemente dices que hay corrupción. Donde hay ley hay corrupción, puesto que tú no soy yo, y yo lo que me relaciona contigo es la ley, no es el que yo me identifico contigo. Entonces, si lo que me relaciona contigo es la ley, si puedo me la salto, porque lo que me relaciona contigo es mi interés. La ley trata de regular el choque, pero el choque se va a producir, porque en la ley es imposible que regule los choques. A un nivel sí. Bien. Entonces dice, ¿qué pasa en lo que se refiere a este mundo? Porque si alguien crítico con los puestos más arriba defiende que la variedad del mundo no es conocida, bueno, todo se lo salto, entonces dice, todo esto es el mundo, que es animado e inanimado y que existe como su propia forma, o sea, la de la absoluta conciencia. De acuerdo con el dicho popular, todo lo que existe diferente de él no tiene posibilidad de manifestarse y por lo tanto no existe de modo alguno. En tanto que tú mismo eres el creador, tú también estás en consecuencia en todas las cosas, de forma inmanente. Y finalmente, bueno, y ahora paso al verso 2. El verso 2, porque en el verso 2 está sintetizado, digamos, el camino iniciático. Aquí dice, después de establecer la naturaleza no dual del Supremo Ser, del Supremo Señor, como el principal asunto, ya veis que desde el principio se entra directo y no hay... De este texto, el autor Abhinavagupta presenta el tema subrayando la relación entre el contenido de este Shastra y el presente trabajo, y entonces aquí, fijaros que dice este verso, voy a ya directo en castellano para ir un poco más rápido, dice, sobrecogido por la cadena de miserias, que comienza con el nacimiento desde el seno maternal y termina con la muerte física. El discípulo, es muy interesante, o sea, que bueno, los que estamos aquí, por mucho que nos digan que es una sociedad en ascenso, que cada vez que se renuevan los artefactos somos más humanos, que esto va para arriba, ahora ya nos dicen que a lo mejor vivimos 500 años porque se está encontrando el gen, porque como decía el otro, la naturaleza, como decía el biólogo este hace unos años, hace 3 años, la naturaleza está mal ordenada, nosotros vamos a ordenarla. En fin, que nos coja confesados, ¿no? Pero es cierto que por mucho que lo digan, pues nacemos, es decir, nos desarrollamos, nos reproducimos, y mal que les pese a las artistas de cine y a todos los demás, pues oye, envejecemos y morimos. Bien, entonces, efectivamente, el discípulo, y dice aquí, sobrecogido por aquello de que he nacido, esto pasa rápido, esto se va, ¿qué hago yo aquí? Y si todo se reduce a esta miseria temporal, de tener una zanahoria delante, y de esta acción para conseguir esto, una vez que lo he conseguido, lo siguiente, y si no lo consigo estoy mal, si lo consigo estoy eufórico, pues hombre, es decir, pues sí, es una cadena de miserias, si la vida se reduce a esto. El discípulo le ruega al señor Adara que le instruya en la esencia de la suprema verdad. Y entonces el maestro le enseña la suprema sabiduría componiendo estos versos a los cuales Abhinavagupta les dio una forma nueva desde la perspectiva del shivaísmo. Bueno, estos versos primero los escribió un maestro que es Adichesa, 4 siglos antes de Abhinavagupta, y Abhinavagupta los reformula o los comenta desde el shivaísmo casimir. Por eso primero aquí habla del maestro Adara y después habla de que Abhinavagupta hace el comentario. Entonces, fijaros cómo describe el proceso iniciático: aquel que ha desarrollado el sentimiento de no estar atado a la dualidad, o sea, un primer sentimiento, evidentemente, debido a la gracia del Señor, o a la gracia de la absoluta conciencia. Pues claro, daos cuenta que cuando dice esto, aunque parezca que es que la gracia baja a mí como individuo, no es eso, Como veremos después, es que él, que se ha autolimitado y se ha hecho ignorante en mi forma, el proceso iniciático es que él comienza a reconocerse a él mismo. O sea, también es una cosa extraña, ¿no? Porque yo recuerdo que el primer día, cuando fui iniciado, el primer día, pues este Tripati, el maestro dice esto,
tú no vas a recorrer ningún proceso. Es decir, tú vas a reconocer, patria vigna, vas a reconocer que indivisiblemente eres la absoluta conciencia, que en tu forma comienza a reconocer que es el mismo otra vez. Ya sé que no es fácil, ¿eh? La pregunta después es, y maestro, ¿dónde queda mi individualidad? Hombre, es una construcción mental. Eso se llama Vikalpa. Pero es la entrada, ¿eh? Es la entrada. Esto ya para que veáis que ya de entrada no hay ningún camino personal de ningún tipo. Por eso dice, aquel que ha desarrollado el sentimiento de no estar atado a la dualidad, debido a la gracia del Señor, habiendo por tanto crecido en el desprecio a la visión dual. Esa persona sintió la necesidad de ser instruida por un maestro espiritual. Bien, estas palabras como necesidad, deseo, autodeseo, vibración, estas son también del Shivaísmo Casimir. Y lo digo porque la libertad suprema, el Suatantria, de la absoluta conciencia, aquí por libertad se entiende, es decir, eres libre cuando cumples la necesidad. Parece muy raro, ¿no? Pero si tú tienes necesidad de estar con otra persona, eres libre cuando estás con ella, cuando consigues que esa necesidad se cumpla. Y todo aquello que no es necesidad en la vida, todo aquello que no lo deseáis intensamente, como se dice en el Shivaísmo Casimir, pues no lo vais a perseguir. Lo que no se desea intensamente es algo que ni fu ni fa, quizá me interesa, pero no te va a decidir a buscarlo. Y efectivamente, decir, ¿cuándo estás liberado? Hombre, eres libre cuando cumples la necesidad. Hombre, aquí la necesidad mayor es que, es decir, sobrecogido por la cadena de miserias y tal, siente la necesidad, que es la necesidad suprema, el deseo supremo de conocer en qué consiste la realidad. Y de conocer, ya tenía noticias, lo que es esa realidad no dual y experimentarla. Pero fijaros que dice, siente la necesidad. Ya veis que aquí los términos intelectuales se usan muy poco, ¿eh? Quizá en el Advaita Vedanta sí. O sea, Dios, es decir, Brahman fundamentalmente es conocimiento, es contemplación y es conocimiento. Es decir, estos términos no se usan, necesidad, autodeseo y la libertad, evidentemente, no es el cumplimiento de la necesidad. Bien, es otra tradición. Y entonces con este propósito se acerca al señor Adara, también conocido como el sabio Shesa, alabándole. Este discípulo le pregunta acerca de la suprema verdad, y entonces, y habiendo examinado la salud del discípulo, esto de la salud del discípulo, aquí la salud está tomada en su sentido radical del latín. Salud, salus, salutis, en latín significa salvación. No es esto, y la salud mental es que está salvado mentalmente. O sea, viene de salvación, estar salvado, en el sentido más profundo. Por eso aquí dice, examina la salud. La salud del discípulo es si tiene no solo predisposición, sino si tiene cualidades para recorrer este camino. Y encontrando que su mente estaba enteramente limpia, el señor Adara, que era muy buen conocedor de todas las escrituras, le habló al discípulo a través del texto. Y aquí es la otra parte de la iniciación, que es, hombre, la clave no es que aprendas un texto. La clave no es que te aprendas las palabras en sánscrito, que te las aprendes, evidentemente, etc. Es que esto, como os he dicho antes, va a operar como mediación para que entres en la meditación y para que a través de la meditación dejes las palabras y entres en lo que llamaríamos la intuición. Entres en el lenguaje del corazón con mayúsculas y por lo tanto entres en la no dualidad. Por lo tanto, es decir, le habla al discípulo a través del texto. El texto es una mediación. El Paramartasara, también conocido como Adhara Karika, o sea, los versos de Adhara, el cual enseña al que lo busca, ¿y qué es lo que enseña? Pues cómo realizar, fijaros que aquí dice al Supremo Brahman, muchas veces intercambia Shiva con Brahman y no hay ningún problema. Siguiendo el camino de aquel conocimiento que discrimina entre
Purusha y Prakriti, teniendo en cuenta que la misma enseñanza, si se exponía desde el punto de vista de la no dualidad, de la suprema realidad, cuya naturaleza es de la absoluta libertad, sería más racional y convincente. Bueno, dice esto porque el texto ese, el primer texto del Paramarthasara, los versos de Adishesa, estaban dentro de la tradición de Sankhya. La tradición de Sankhya, que distingue entre Prakriti y Purusha, es una tradición dual. Tampoco se le caen los anillos allí, a las dos tradiciones no duales. No hay ningún insulto, ni hay ninguna cuestión a las tradiciones duales, de decirles, estáis en el error, etc. Las consideran como otros caminos más imperfectos de acercamiento y de experimentación de la no dualidad, en el sentido de que todas las iniciaciones no duales, donde existe la no dualidad, pero como ya os explicó Manel durante todas estas sesiones de simbología, donde existe la dualidad de carácter armónico, hombre, si la dualidad tiene carácter armónico es porque finalmente emana y tiene su base en la no dualidad. Por lo tanto, también es un recorrido y es una forma de conocer la no dualidad, por mucho que es más imperfecta que esta. Por eso tampoco se dice que estas iniciaciones duales son iniciaciones no ortodoxas, o no va por ahí, ni tampoco, es decir, ni tampoco a la religión que es dual ya de por sí y que no supera la dualidad entre Dios, el individuo y el universo, pues tampoco, es decir, es otro camino. Estamos en la edad oscura y entonces hay distintas formas de acercamiento. El gurú Abhinavagupta, al adaptar el texto, explica, claro, Abhinavagupta lo que hace es recoger este texto desde la dualidad y explicarlo desde la no dualidad. Es decir, por eso dice que lo explica de una manera más convincente. No dice que la explicación de Sankhya era errónea, dice que es más convincente. ¿Qué tipo de discípulo está calificado? Entonces dice, el gurú Abhinavagupta, al adaptar el texto, explica la naturaleza de esta realidad, la suprema conciencia. Entonces, ¿qué tipo de discípulo está calificado para el estudio de este Shastra? La respuesta dada por el autor comienza con la frase, viviendo en el vientre, poniendo de relieve la miseria del ser limitado a un estado encarnado. Un verdadero discípulo es aquel que está sujeto a los 6 estados de existencia. De los 6 estados, pues ya sabéis que es el seno materno, el nacimiento, la existencia, el crecimiento, el desarrollo, la decadencia y la muerte. Colectivamente llamados Sad, Bhava, Vikara. Y este discípulo está encadenado a una rueda compuesta de una sucesión de nacimientos y muertes, o sea, y reencarnaciones, si no alcanza el reconocimiento. Bueno, si la absoluta conciencia, que no es él, no es él como individuo, esto también hay que entenderlo, si la absoluta conciencia en su divino juego, en esta forma concreta que se llama tal, no alcanza el reconocimiento de que es la absoluta conciencia y de que no es algo distinto de ella, que sería el proceso de autolimitación. En todo caso, es él, no hay individuos reencarnándose. Este discípulo está, por lo tanto, encadenado a esta rueda, y la posibilidad de un discípulo de acordarse de pasadas vidas, las cuales allanan el camino a la aurora de la sabiduría en él, está implícita a un nivel. Bueno, yo aquí también quiero recordar que estamos educados en tradiciones en las que no hay reencarnación. Cristianismo, aunque en el cristianismo, por ser sinceros, por ser exactos, hasta el siglo IV, la reencarnación, quizás por las influencias de la corriente platónica, estaban admitidas, y varios santos padres, yo tengo los textos, es decir, admitían la reencarnación, hasta que llegó un concilio a principios del siglo IV que dijo, a partir de ahora no hay reencarnación. Bien, y es cierto que sí que hay una reencarnación final. En el juicio final, nuestro espíritu que ha sobrevivido volverá, para estar completo como humanos, volverá a reencarnarse en un cuerpo glorioso, pero se reencarnará en un cuerpo. Y el espíritu, es decir, será espíritu y cuerpo, y volverá a ser un ser humano completo. O sea, es decir, ahí finalmente, bueno, es decir, ya lo hace Jesucristo, o sea, Jesucristo asciende en cuerpo glorioso, no asciende en espíritu,
el espíritu puro, lo podía haber hecho. Y eso es un debate que está en algún concilio. ¿Por qué tiene que ascender en cuerpo glorioso? Hombre, era Dios y hombre. Y si era hombre, pues evidentemente, es decir, lo hace antes de la resurrección final. Asciende en cuerpo glorioso. En este sentido sí que quiero notar, aunque sea de pasada, que la relación entre el cristianismo y el shivaísmo Casimir es bastante más estrecha por toda la cuestión de la encarnación que la relación con el Advaita Vedanta. Que el Advaita Vedanta de ninguna de las maneras admitiría que Brahman puede encarnarse, puesto que todo lo que sea encarnación es un sueño, es un mal sueño. Bueno, igual pasa con el Islam. El Islam considera una herejía que Allah se encarne. O sea que ya veis que las tradiciones ponen los acentos según y cómo. Pero sí es cierto que de las tradiciones que conocemos, es decir, nos educan desde pequeños en que tenemos una sola existencia. Bien, es decir, bien, es una forma también de expresarlo. Pero los griegos, Pitágoras, la iniciación platónica sí que tenía toda la cuestión de la reencarnación. Y si los romanos, si cogemos ya otras tradiciones, pues sí, el Advaita Vedanta, en fin, por mucho que esto yo se lo dejo a algún maestro de Advaita Vedanta, y después en el caso del shivaísmo Casimir, bueno, y la mayoría de la India, o sea, es cierto que... Y bueno, de ahí sale toda la cuestión del karma. Nacemos con el karma. Los que nacemos con karma, es decir, es que naces con el peso de tus acciones anteriores que no han llegado al reconocimiento de tu verdadera naturaleza y que desde que naces tu karma pesa. Y el karma es eso. El karma es las acciones de vidas anteriores. Si no, el karma no tiene sentido en ningún tipo en las tradiciones. En todo caso, es decir, esto no se plantea nunca entre las tradiciones como discusión. Es decir, no hay ninguna discusión entre el shivaísmo Casimir y, por ejemplo, pues, el cristianismo sobre la cuestión de reencarnación, ¿no? Si estás en esta tradición, pues lo revelado es esto. Si estás en el cristianismo, es lo otro. Pero sería tonto, a no ser que nos pongamos en lo de la verdad única, a decir, oye, la verdad es la reencarnación. Y si tú dices que no hay reencarnación, es decir, eres un hereje. No hay tal tipo, no puede haber debate en torno a esto. Es decir, cada uno en su tradición, como tampoco, hombre, puede haber debate en el sentido si es más completa una cosa que otra, etcétera, pero no en el sentido este de herejía o no herejía, o error o no error. Es decir, según en qué tradición estás, pues bueno, yo creo que es muchísimo más grave la diferencia que hay entre que el mundo sea un sueño o que sea real, y sin embargo, decir, no hay ningún problema con el Advaita Vedanta como camino. Es decir, destaca otras cosas, ¿no? Bien, entonces, por tanto, el individuo que ha desarrollado dentro de él el intenso sentimiento de no estar atado y que ha recibido la gracia divina del Supremo Señor y que como resultado de la misma ha despertado al verdadero conocimiento espiritual, este individuo se convierte en un discípulo preparado para recibir las instrucciones del maestro. Este discípulo se acerca al verdadero maestro, el cual no es otro que el mismo Supremo Señor, Shiva, que aparece en forma de maestro. Y volvemos otra vez a la indivisibilidad. Y le expresa su intenso deseo, pon esta es la frase del sánscrito, le expresa su intenso deseo de recibir el conocimiento referente a la no dualidad. Yo recuerdo, y lo he contado más de una vez, que el primer día también, el maestro de Tripati dice, hombre, está Shiva, yo soy el maestro y tú eres el discípulo. Y yo le digo, claro. Y me dice, pues no, Shiva, el maestro que soy yo y tú, somos la misma cosa. Así que cógelo ya desde ahora. Y por lo tanto, cuando se dice la bajada de la gracia, la Shakti, es decir, la energía que te hace que tengas el intenso deseo del camino iniciático, es indivisible. Y por lo tanto, está indivisiblemente en ti, en mí y en Shiva. Y esto tampoco se puede dividir. Entonces acaba citando otro Shastra que dice, oh diosa, un discípulo se dirige a su verdadero maestro espiritual, influido por el descenso de la gracia,
y el supremo conocimiento le es dado a este discípulo, en el cual los límites del karma, de las acciones pasadas, en las que no ha llegado al reconocimiento de lo absoluto, han sido destruidas a partir de la iniciación llevada a cabo por el maestro. Bueno, siento que el tiempo pasa, son las 9, y bueno, tendría que decir bastante más, pero en fin, como es un acercamiento, yo no sé si me pararía aquí. O sea, creo que a un nivel faltan cosas, pero yo creo que he puesto el acento en lo central y después, bueno, os lo he puesto además para que entrarais en contacto directo también con el texto, de alguna manera hacerlo en forma más ritual, porque, en fin, como ya os he dicho al principio, es cierto que el que solo ha visto, si conocéis a alguien que solo hubiera visto tierra y no hubiera visto ni el agua ni el mar, pues si le contarais intelectualmente, ¿sabes que existe un tipo de materia que metes la mano y la atraviesas? Hombre, pues no, yo la materia que conozco es, yo no puedo meter la mano. No, pero es que además, es decir, se puede volver tan sólida como esta mesa, ¿eh? No, y además puede convertirse en vapor de agua, ¿eh? O sea, con lo cual puedes atravesarla, el otro diría, usted, no entiendo nada, ¿eh? Imposible. Es mejor llevarlo al mar y que se bañe. Y que a partir de ahí, pues bueno, aunque sea un pequeño baño, pues ya lo he dicho al principio, pues bueno, sabéis que tengáis alguna sintonía o que esto os haya podido sugerir algo pues a nivel interno. No tanto, ya conozco lo que dice el shivaísmo, que se mira a nivel intelectual, ¿no? Bien, pues aquí acabo entre comillas.